¿Alguna vez has sentido la presión de un universo entero diseñado para que no encajes? Imagina la arena del MGM Grand en Las Vegas, Nevada, durante la semana de una pelea por el Campeonato Mundial de Peso Pluma. Es un circo de neón, un carnaval de cámaras y egos inflados hasta el borde de la explosión. El aire huele a dinero nuevo, a sudor de gimnasio caro y a esa arrogancia prefabricada para la televisión. En el centro de este huracán mediático, en la conferencia de prensa final, el contraste es una herida abierta. La opulencia ruidosa y artificial de Las Vegas contra la calma profunda y el enfoque silencioso de la retadora mexicana, una mujer que parece fuera de lugar en todas partes, excepto en el único lugar que importa, el ring. Ella es Citlali, la magnífica Vargas. A sus 22 años, es una fuerza silenciosa surgida de las calles polvorientas de Nezahualcóyotl. Es la retadora, una desconocida en el escenario internacional, a pesar de un récord invicto forjado en gimnasios de barrio y arenas municipales en México. Su físico es compacto, una escultura de músculo y determinación. Sus nudillos, permanentemente hinchados, son el testamento de una golpeadora. Su rostro, enmarcado por trenzas apretadas, es un lago sereno, casi impasible. Sus ojos oscuros no reflejan el miedo ni la arrogancia que la rodean. Reflejan una concentración profunda, como si estuviera resolviendo un complejo problema matemático mientras el mundo grita a su alrededor. Citlali es una artista en un deporte de brutalidad. Su apodo, la Magnífica, no se lo puso un promotor, sino su primer entrenador, un anciano de su barrio que vio en sus movimientos no solo poder, sino la belleza de la ciencia. Ella no pelea por la fama, pelea por una razón más antigua y más pura: sacar a su familia de la pobreza. Odia el espectáculo, el circo mediático, el trash talk, pero entiende que es un peaje necesario en el camino hacia el cinturón de campeona, ese pedazo de cuero y oro que puede cambiar la vida de toda su gente. Pero ¿cómo puede una artista sobrevivir en un mundo que solo valora a los destructores? La reina de este circo es Jessica The Mauler Thompson, la campeona estadounidense. A sus 30 años, es una máquina de marketing perfectamente engrasada, una fuerza de la naturaleza tanto en el ring como frente a las cámaras. Es invicta, famosa por su estilo de pelea abrumador y su lengua afilada. Físicamente imponente, con músculos definidos y una sonrisa burlona que parece pegada a su rostro, es todo lo que Citlali no es: ruidosa, provocadora. Un producto perfectamente empaquetado para el consumo masivo. Ve a Citlali no como una rival digna, sino como un escalón más, una latina genérica, fácil de vender para la promoción, y en su mente, aún más fácil de vencer en el ring. La conferencia de prensa es el escenario de Jessica. Domina el micrófono, su voz un trueno de arrogancia que llena la sala. Se burla del origen humilde de Citlali, de su inglés con acento, de su ropa sencilla, y luego se centra en su apodo, la única cosa que conecta a Citlali con el anciano que creyó en ella. La Magnífica, dice, y suelta una carcajada que es amplificada por los altavoces. ¿Magnífica? ¿Qué tiene de magnífico venir de un lugar del que nadie ha oído hablar? ¿Un lugar que ni siquiera puedo pronunciar? La prensa ríe con ella, cómplice de la humillación. Yo soy The Mauler, la trituradora. Yo destruyo. Ella probablemente hace tortillas magníficas. La humillación es total. Un golpe bajo fuera. Del ring, las cámaras se giran hacia Citlali, esperando una reacción, una lágrima, una respuesta airada que alimente el ciclo de noticias. Pero Citlali no les da nada. Su rostro permanece sereno. Su calma es una muralla que la arrogancia de Jessica no puede penetrar. Cuando finalmente le dan el micrófono, un silencio expectante cae sobre la sala. Todos esperan un intento torpe de defensa, un intercambio de insultos. En cambio, Citlali mira a Jessica, no con odio, sino con una calma glacial que es mucho más aterradora. Y con una voz suave pero firme, que obliga a todos a inclinarse para escuchar, dice 5 palabras en español. En mi barrio, hablamos en el ring. La frase es una daga de silencio. No hay adornos,
No hay insultos, solo una dignidad pura y una amenaza contenida que descoloca a la campeona y a la prensa por un instante. Es una declaración de principios, una promesa. Jessica intenta reírse, pero la risa suena forzada. Por primera vez, una grieta ha aparecido en su armadura de arrogancia. Citlali le ha recordado que el boxeo no es solo un espectáculo mediático, es un lenguaje brutal que se habla con los puños. Y en ese lenguaje, ella es una poeta. La conferencia termina, pero la verdadera conversación, la que importa, apenas está por comenzar. ¿Puede la ciencia silenciosa derrotar a la fuerza bruta del ruido? La noche de la pelea, el MGM Grand es un caldero de energía eléctrica. La entrada de Jessica es un espectáculo digno de Las Vegas. Luces estroboscópicas, rock, pesado a todo volumen, una procesión de séquito y cámaras. Entra al ring como una diosa de la guerra, levantando los brazos, absorbiendo la energía de la multitud. La entrada de Citlali es un contraste absoluto. Camina hacia el ring con una calma solemne, acompañada solo por el sonido rítmico y profundo de un tambor prehispánico que toca su anciano entrenador, un latido que parece conectar el moderno Coliseo de Las Vegas con las raíces ancestrales de México. Es el silencio contra la tormenta. En el vestidor, minutos antes de salir, Citlali no está nerviosa. Está en un estado de trance, de concentración total. Su entrenador no le da una charla motivacional. Simplemente le venda las manos, un ritual silencioso y sagrado. Cada vuelta de la venda es un recordatorio de los años de sacrificio, de las mañanas frías corriendo por las calles de Neza, de las noches de dolor y agotamiento en el gimnasio. La humillación de la conferencia de prensa no la hirió, la enfocó. Cada insulto de Jessica se convirtió en una pieza de combustible, destilado en una energía fría y precisa. La pelea ya no es personal, es algo más grande. No pelea contra Jessica Thompson, pelea contra el estereotipo, contra la arrogancia, contra la idea de que el valor de una persona se mide por el ruido que hace o por el lugar del que viene. Pelea por la dignidad silenciosa de su gente, por cada niña en su barrio que lucha en silencio por un sueño. El sonido del tambor se acerca. Es hora de hablar. Es hora de que el mundo escuche la elocuencia de sus puños. Se levanta, y en sus ojos no hay nada más que una calma aterradora y la promesa de una ciencia magnífica a punto de ser desatada. Mientras sube los escalones hacia el ring, el rugido de la multitud es ensordecedor. Las luces la ciegan. Ve el rostro sonriente y burlón de Jessica al otro lado del cuadrilátero. Pero para Citlali, todo ese ruido, todo ese espectáculo, se desvanece. En su mente solo hay silencio, el silencio del gimnasio de su barrio, el silencio de la concentración antes de lanzar una combinación perfecta, el silencio de su abuela enseñándole que la verdadera fuerza no necesita gritar para ser escuchada. El gong está a punto de sonar, y con él, el comienzo de una lección que Las Vegas no olvidará. La pelea es más que un título mundial. Es una colisión de filosofías. Es la fuerza bruta contra la inteligencia táctica. Es el espectáculo contra la sustancia. Es la arrogancia de un imperio contra la dignidad silenciosa de una mujer, que carga el peso y el orgullo de su gente en cada uno de sus puños. Citlali mira a su entrenador, quien asiente una sola vez. No se necesitan palabras. El plan está trazado. La trampa está lista. La trituradora está a punto de entrar en un laberinto del que no sabe que no hay salida. Y la arquitecta de ese laberinto es una joven magnífica de Nezahualcóyotl. El sonido del primer gong fue como un disparo de salida para una estampida. Fiel a su apodo y a la promesa de su trash talk, Jessica D. Mauler Thompson salió de su esquina como una bestia desatada. No hubo un round de estudio, no hubo un tanteo. Lanzó una lluvia de golpes, una tormenta de cuero destinada a abrumar a Citlali desde el primer segundo. El público, alimentado por la narrativa de la destrucción, rugió con cada golpe lanzado al aire, cada intento de arrancar la cabeza de la retadora mexicana. Para los comentaristas y la gran mayoría de los espectadores, la pelea se desarrollaba según el guión previsto. La mexicana, con la guardia alta, se movía hacia atrás,
esquivando, bloqueando, sobreviviendo. Parecía una presa huyendo de un depredador. Pero Citlali no estaba huyendo. Estaba en su oficina, en su laboratorio. Cada golpe que Jessica lanzaba era una línea de datos que ella procesaba. Cada movimiento agresivo era un párrafo en un libro que estaba leyendo a una velocidad increíble. Su entrenador, desde la esquina, la observaba con una calma que reflejaba la de su pupila. Sabía que esta primera tormenta era necesaria. Era el precio a pagar para recopilar la información, para entender el ritmo de la bestia, para encontrar las grietas en la armadura de la campeona. La paciencia es el arma más subestimada en el arsenal de un boxeador, y Citlali la poseía en abundancia. El verdadero arte no está en golpear, sino en saber cuándo y dónde hacerlo con una eficiencia devastadora. El primer round terminó con una imagen engañosa. Jessica levantando los brazos hacia la multitud, Citlali caminando hacia su esquina con el rostro sereno y sin marcas. Los jueces, sin duda, le dieron el round a la campeona por pura agresión. La mexicana no tiene respuesta para el poder de Thompson, sentenció uno de los comentaristas. Pero en la esquina de Citlali no había pánico, solo una comunicación silenciosa. Su entrenador le dio agua, le limpió el rostro y le susurró una sola palabra: ahora. El tiempo de la observación había terminado. El tiempo de la ciencia había llegado. ¿Podría la precisión de un bisturí desmantelar la fuerza de un mazo? La respuesta estaba a punto de escribirse en el rostro de la campeona. El segundo round comenzó de manera idéntica. Jessica salió con la misma furia, esperando continuar con la dominación. Pero algo había cambiado. La presa ya no retrocedía en línea recta. Ahora se movía en ángulos, giraba, desaparecía y reaparecía donde Jessica no la esperaba. Y entonces la estrategia de Citlali se hizo evidente para los ojos expertos. No estaba huyendo, estaba tendiendo una trampa. Cada vez que Jessica lanzaba una de sus combinaciones predecibles de 3 golpes, Citlali no estaba allí para recibir el tercero. En su lugar, respondía con un solo contragolpe, un recto de derecha o un gancho de izquierda, lanzado con una precisión quirúrgica. Un solo golpe, pero un golpe que dolía, que dejaba una marca, que frenaba en seco el impulso de la campeona. La sonrisa burlona de Jessica comenzó a desvanecerse. La frustración, una emoción que rara vez sentía en el ring, comenzó a nublar su juicio. Sus golpes, antes feroces, ahora se sentían como si estuvieran golpeando el agua. Citlali era un fantasma, una sombra que la golpeaba y desaparecía. El público comenzó a murmurar, sintiendo el cambio en la marea. Los golpes de Citlali no eran espectaculares, no eran los que aparecen en los videos de mejores momentos. Eran golpes de un artesano, diseñados no para noquear, sino para desmantelar. Cada golpe al cuerpo le robaba un poco de aire a Jessica. Cada golpe a la cabeza era un recordatorio de que su defensa, rara vez probada, era porosa. La lucha interna de Citlali era tan intensa como la externa. Su corazón le pedía intercambiar golpes, dejarse llevar por la emoción, por el rugido de la multitud que ahora comenzaba a corear su nombre. Quería castigar a Jessica por su arrogancia, por sus insultos, pero la voz de su entrenador y la disciplina de años de entrenamiento la mantenían anclada al plan. Silenciar el ruido exterior, silenciar el ruido interior. Confiar en su ciencia, en su arte. Era una batalla contra 2 oponentes, la mujer frente a ella y la tentación dentro de ella. La victoria requeriría dominar a ambas. Su calma era su arma más grande, y se aferraba a ella con todas sus fuerzas. El final del segundo round fue muy diferente. Esta vez fue Citlali quien caminó hacia su esquina con una confianza tranquila, mientras Jessica regresaba a la suya con el rostro enrojecido por la frustración y la nariz sangrando ligeramente. El entrenador de la campeona le gritaba, intentando que se apegara a un plan que ya no funcionaba, pero Jessica no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Citlali, y en ellos ya no había burla, sino una furia creciente y un atisbo de algo que no había sentido en años: la duda. La trituradora estaba siendo desmantelada pieza por pieza, y no entendía cómo ni por qué. En la esquina de Citlali, el anciano entrenador apenas le dio instrucciones. Simplemente le puso un trozo de hielo en el cuello
y la miró a los ojos. «Ella está lista», le dijo en español. «Está enojada. Se ha olvidado de boxear. Te va a regalar la pelea. No la desaproveches». Citlali asintió. El plan había funcionado a la perfección. Habían usado la propia agresión de Jessica en su contra. La habían frustrado hasta el punto de la irracionalidad. La trampa estaba lista, la puerta abierta. Solo tenía que esperar a que la bestia furiosa entrara por su propia voluntad. La ciencia estaba a punto de dar paso a la ejecución. Mientras esperaba, el tercer gong, Citlali pensó en Nessa, en las calles polvorientas, en los niños que jugaban fútbol con una botella de plástico, en el olor de las tortillas de su madre. Pensó en la dignidad silenciosa de su gente, gente que trabajaba duro sin esperar aplausos, que enfrentaba la vida con una resiliencia que Jessica Thompson nunca podría entender. Esta pelea era por ellos. Cada esquive era por los que tenían que esquivar los golpes de la vida. Cada contragolpe era por los que nunca tuvieron la oportunidad de devolverlos. El gong sonó, y Citlali salió a reclamar lo que era suyo. El tercer round fue la culminación de la estrategia. Tal como su entrenador predijo, Jessica salió como un toro herido. Abandonó toda pretensión de técnica o estrategia. Solo quería arrancar la cabeza de la mujer que la estaba humillando. Se lanzó hacia adelante, lanzando golpes salvajes, volados de derecha e izquierda, que buscaban el knockout con desesperación. El público se puso de pie, sintiendo que el final estaba cerca. Y lo estaba, pero no de la manera que ellos esperaban. Citlali no retrocedió. Se plantó en el centro del ring, esperando el momento perfecto, la apertura que sabía que llegaría. La paciencia de Citlali fue recompensada. Jessica, en su furia ciega, lanzó un volado de derecha con toda la fuerza de su cuerpo, un golpe telegrafiado, un acto de pura desesperación. Era la invitación que Citlali había estado esperando toda la noche. El momento en que la fuerza bruta finalmente se rindió a Sinozete. La estupidez. El momento en que la trituradora se estrellaría contra una pared de ciencia precisa. El final no sería producto de la suerte, sino de un plan ejecutado con una perfección magnífica. El silencio estaba a punto de rugir. El volado de derecha de Jessica Thompson cortó el aire con la fuerza de un tren descarrilado. Un golpe diseñado para terminar la pelea y restaurar su universo. Pero Citlali ya no estaba allí. En un movimiento de una belleza y una precisión que parecía ralentizar el tiempo, flexionó las rodillas y giró sobre la punta de su pie izquierdo. El puño de Jessica pasó a milímetros de su rostro, llevándose consigo todo el peso y el impulso de la campeona. Por un instante, Jessica quedó completamente expuesta, su cuerpo fuera de balance, su guardia baja, su mandíbula un blanco perfecto suspendido en el aire bajo las luces brillantes de Las Vegas. Fue el error fatal que Citlali había fabricado con paciencia durante 2 rounds y medio. El momento de la verdad había llegado. La superación del dolor interno y la duda se completó en esa fracción de segundo. La voz de su entrenador, la imagen de su familia, la dignidad de su barrio, todo convergió en un punto de claridad absoluta. Citlali no dudó. No hubo un pensamiento, solo una reacción pura, la culminación de miles de horas de repetición y sacrificio. El arte de la defensa se transformó instantáneamente en la ciencia del ataque. El puño del silencio, que había permanecido contenido, finalmente se desató. No fue una explosión de furia, sino una combinación de 3 golpes, lanzada con la velocidad y la precisión de un cirujano, una obra de arte violenta que nadie en la arena vio venir. El primer golpe fue un gancho corto y brutal al hígado. Aterrizó justo debajo de las costillas de Jessica. Un golpe sordo que no hizo mucho ruido, pero que le robó el aire y envió una descarga eléctrica paralizante a todo su cuerpo. Los ojos de la campeona se abrieron de par en par por el shock y el dolor. Su cuerpo se contrajo instintivamente hacia adelante, su cabeza bajando justo a tiempo para encontrarse con el segundo golpe. Un uppercut de derecha que le levantó el rostro con una violencia brutal, exponiendo su barbilla. El golpe final, un recto de izquierda, lanzado con una trayectoria perfecta, aterrizó con la precisión de un láser en el punto exacto de la mandíbula.
Fue la firma, el punto final, la magnífica ciencia de Citlali Vargas. El resultado no fue una caída dramática, fue un desplome. El cuerpo de Jessica Thompson, la invicta, la trituradora, simplemente se apagó. Sus piernas se convirtieron en cuerdas, sus brazos cayeron a los lados y se derrumbó sobre la lona como un edificio al que le han volado los cimientos. Aterrizó con un ruido sordo, sus ojos vidriosos mirando hacia las luces del MGM Grand, pero sin ver nada. El instinto la hizo intentar levantarse, pero su cuerpo no respondió a las órdenes de su cerebro. La conexión había sido cortada. El sistema había colapsado. El silencio en la arena fue absoluto, una onda de choque de incredulidad que silenció a las 20.000 personas presentes. El único sonido era la voz del referee, contando, una formalidad ante lo inevitable. 7, 8, 9, 10. Levantó los brazos. La pelea había terminado. La era de The Mauler había llegado a su fin, no con un estruendo, sino con el susurro de un colapso. Y entonces el silencio se rompió. No con una ovación, sino con un rugido atronador, una explosión de sonido que sacudió la arena hasta sus cimientos, el sonido de un imperio cayendo y uno nuevo naciendo. Citlali no levantó los brazos, no saltó sobre las cuerdas, simplemente caminó hacia una esquina neutral y se arrodilló, su frente tocando la lona, en un gesto de gratitud silenciosa. Su anciano entrenador fue el primero en entrar al ring, no para levantarla en hombros, sino para arrodillarse a su lado, poniendo una mano en su espalda. No se necesitaban palabras. La conversación que había prometido en las conferencias de prensa había concluido, y su argumento había sido irrefutable. La calma había derrotado al caos, la ciencia había desmantelado a la fuerza bruta, la dignidad había noqueado a la arrogancia. Cuando finalmente se puso de pie, el cinturón de campeona mundial fue colocado sobre su hombro. Pesaba, pero no tanto como la responsabilidad que ahora sentía. Miró a la multitud, a las luces, a las cámaras que ahora la adoraban. Vio el rostro de Jessica siendo ayudada a levantarse, la confusión y la derrota grabadas en sus facciones. Pero en los ojos de Citlali no había triunfo, solo una calma profunda. Había hecho lo que había venido a hacer. Había hablado en el único lenguaje que importaba. Y el mundo, finalmente, la había escuchado. En la entrevista posterior a la pelea, con el cinturón brillando bajo las luces, el entrevistador, con una nueva dosis de respeto en su voz, le hizo la pregunta inevitable: ¿Cómo te sientes, campeona? Citlali tomó el micrófono. El mundo esperaba unas palabras en un inglés quebrado, un grito de alegría. En cambio, se dirigió a la cámara y, en un español claro, orgulloso y sin adornos, habló no a la audiencia de Las Vegas, sino a su gente, a los que estaban viendo la pelea en pequeñas televisiones en Nesa. Su voz, tan suave como en la conferencia de prensa, ahora tenía el peso de una corona. «Este cinturón no es mío», dijo, y levantó el título. «Es de Nesa. Es de cada niña en mi barrio que pelea en silencio cada día por sus sueños». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Luego miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella a cada persona que alguna vez había sido subestimada. «Y es para que el mundo sepa que no necesitas hacer ruido para ser magnífica». Con esa frase, redefinió no solo su apodo, sino el concepto mismo de la grandeza. La arena estalló de nuevo, pero esta vez el sonido era diferente. No era solo la celebración de una victoria deportiva, era el reconocimiento de algo mucho más profundo. Era el aplauso a la dignidad, a la resiliencia, al poder del silencio. Citlali, la magnífica. Vargas no solo había ganado una pelea, había ganado una batalla cultural. Había demostrado que el corazón de un campeón no se mide por el volumen de su voz, sino por la fuerza de su espíritu. Y su espíritu, forjado en las calles de Nezahualcóyotl, era, simple y llanamente, magnífico. El mundo del boxeo despertó con una resaca de asombro. Los titulares que se habían preparado para celebrar la brutalidad de The Mauler fueron desechados y reescritos a toda prisa. Las portadas no mostraban a una trituradora, sino a una artista. La narrativa global cambió de la noche a la mañana. Ya no se trataba del poder de Jessica Thompson,
sino de la pregunta que todos se hacían. ¿Quién era Citlali la Magnífica Vargas? Las repeticiones de la pelea se volvieron virales, no por la brutalidad del knockout, sino por la belleza de la estrategia que lo precedió. Los analistas deportivos que la habían descartado, ahora estudiaban sus movimientos como si fueran una obra de arte, tratando de descifrar la ciencia detrás de su calma. El mundo no solo había presenciado el nacimiento de una nueva campeona, había sido testigo del surgimiento de un nuevo arquetipo de guerrera. Días después, Jessica Thompson, a través de un comunicado escueto de su publicista, anunció su retiro indefinido del boxeo. La derrota no solo le había costado el cinturón, le había costado su identidad. Su personaje, The Mauler, construido sobre una base de intimidación y arrogancia, había sido desmantelado con una precisión que no supo cómo procesar. El silencio que siguió a su caída en la lona fue más devastador que cualquier golpe. Se dio cuenta de que sin el ruido, sin la bravuconería, no le quedaba nada. Había vendido su alma al espectáculo, y cuando el espectáculo se acabó, se encontró en un vacío ensordecedor. Su retiro no fue una decisión, fue una rendición a la verdad de que su fuerza era una ilusión. Citlali, en cambio, hizo lo opuesto a lo que se esperaba de una nueva reina de Las Vegas. Rechazó las ofertas de patrocinios de marcas de lujo y las invitaciones a fiestas exclusivas. Su primer cheque de campeona del mundo, una suma de más de 30 millones de pesos, no fue para comprar una mansión en Beverly Hills o un auto deportivo. Fue para comprar un terreno baldío en Nezahualcóyotl. Allí, con la ayuda de su familia y la gente de su barrio, comenzó a construir el gimnasio La Magnífica, un lugar seguro, limpio y gratuito para que los niños y jóvenes de Neza tuvieran un lugar donde canalizar su energía, aprender disciplina y, sobre todo, encontrar un espacio donde su valor no se midiera por su origen, sino por su esfuerzo. Su victoria redefinió lo que significaba ser una campeona, especialmente para las atletas latinas. Se convirtió en un ícono global, no por vender una imagen, sino por ser fiel a la suya. Demostró que la dignidad silenciosa podía ser más poderosa que el marketing más ruidoso. Su historia, la de la chica de Neza, que conquistó el mundo con su inteligencia y su calma, se convirtió en una inspiración. Probó que la verdadera magnificencia no es algo que se grita desde un podio, sino algo que se forja en el silencio del sacrificio y se demuestra con la contundencia de las acciones. Si crees en el poder de la dignidad para cambiar el mundo, suscríbete y ayúdanos a seguir contando las historias de los campeones que hablan con el corazón. 5. Años después, el Estadio Azteca ruge con la energía de 100,000 almas. Citlali Vargas, aún campeona mundial indiscutible, está a punto de defender su título en casa, pero horas antes visita su gimnasio en Nezahualcóyotl. El lugar está lleno de vida, de niños y niñas golpeando los sacos, el sonido del esfuerzo y la esperanza. Una niña pequeña, de unos 8 años, con los guantes puestos, se le acerca con los ojos llenos de admiración. ¿No tienes miedo?, le pregunta. Citlali se arrodilla hasta quedar a su altura. Le muestra sus manos recién vendadas y le dice con una sonrisa suave: «El ruido es para los que tienen miedo, campeona. Nosotras ya sabemos cómo termina la historia. Hablamos con esto». Y le toca suavemente el puño.